En la línea telefónica tenemos a María del Carmen Alanís, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. María del Carmen Alanís, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, buenos días. 60 años del voto de la mujer y la discusión es la cuota del 50%. ¿Es correcta o no es correcta? Me gustaría conocer su opinión. Así es, esto formalmente se reconoce como la paridad y pues México se inserta ya como sería el cuarto país de aprobarse esta reforma, Sergio, en Latinoamérica, que reconoce pues la proporción poblacional de las mujeres en el mundo como el derecho a poder también participar en los espacios de toma de decisiones con esa proporción. Aquí estamos hablando de registro de candidaturas. Ahora, el tribunal ha tomado decisiones importantes para las mujeres, magistrada. El tema que ya referíamos hace unos momentos, el tema de las famosas Juanitas. Así es, el tribunal ha tomado o ha resuelto en varios casos con una perspectiva de género, en donde precisamente son las propias mujeres que acuden al tribunal cuando consideran que se han violado sus derechos de votar, de ser electa o de participar en asuntos políticos. Creo que la sentencia más visible es aquella que interpretó unos lineamientos del instituto que desarrollaban el concepto de procesos internos de partidos políticos para establecer la excepción al cumplimiento de las cuotas que actualmente la ley electoral establece que serán 40-60 de distinto sexo. El tribunal lo que hizo en su sentencia fue una interpretación a favor del derecho humano de las mujeres y obligar a los partidos políticos a que cumplan sin excepción con el registro del 40% de las candidaturas femeninas. Esto, por primera vez en la historia de México, logró que se rebasara el 30% de representación de mujeres en ambas cámaras del Congreso. Hay quien piensa que las cuotas representan una violación a los derechos democráticos de quien quiera votar por el mejor candidato y no necesariamente por un candidato impuesto por género. Sí, Sergio, bueno, el debate de las cuotas no es nuevo. Desde que se empezó la discusión en los Estados Unidos, cuando se establecieron estas medidas compensatorias, por ejemplo, para el ingreso a las universidades de estudiantes de raza negra que anteriormente no tenían ninguna posibilidad, entonces se les daba una puntuación mayor para que pudieran, por su condición se les daban puntos adicionales para que pudieran acceder a las universidades. Esto fue controvertido ante la Corte, etcétera. Las cuotas, y así lo reconocen los tratados internacionales de los cuales México es parte, como la Convención para eliminar las formas de discriminación para la mujer, son medidas compensatorias, acciones positivas que precisamente para disminuir la barrera de subrepresentación de estos grupos en situación de desventaja o minoritarios puedan competir en igualdad de condiciones. Las cuotas tratan a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Pero precisamente los tratados internacionales establecen que las cuotas no pueden ser discriminatorias porque precisamente están tomando esa condición de desigualdad, de subrepresentación, para poder lograr competir en igualdad de condiciones. Se habla de que es insuficiente la presencia en los espacios políticos. Son 60 años de que se obtuvo el sufragio femenino, en eso ya no hay ningún problema, pero en la representación ahí todavía falta mucho por hacer, ¿no? Bueno, sí, y esto no se puede responder con datos duros, ya no es una cuestión de percepción. Si observamos que hay 0 gobernadoras, que solo hay 7% de presidentes municipales, en la judicatura estamos hablando del 20%, pues estas cifras hablan por sí mismas, Lupita. Lo cierto es que si las mujeres somos el 50% de la población, pues no veo representada o no veo esa proporción en los órganos tomadores de decisiones. Y esto es a nivel mundial, solamente hay 14 jefas de Estado. Promedio 20% de congresistas y el 27% de juezas en todo el mundo. Y si también nos vamos al sector privado, un estudio en el año de 2012 de la Comisión Europea también nos dice
que hay 45% de empleadas en las empresas europeas, pero solamente el 13% ocupan cargos directivos. Un estudio de ONU Mujeres nos dice que el 10% de liderazgos de las organizaciones sociales son mujeres. Y un último dato, las mujeres, según datos que tengo aquí a la vista, ganan hasta 14% menos que los hombres por el mismo trabajo y en ocasiones tienen que emprender una doble jornada. Entonces son datos pues que nos dicen cuál es hoy en día la representación de facto o de hecho de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Mari Carmen, nos decías que la enorme mayoría de los gobernadores son hombres. ¿Habrá que poner una cuota también a que los partidos no puedan postular solamente hombres? ¿En gobernadores, Sergio, es tu pregunta? Sí, esa es la pregunta porque eso es donde nos está diciendo que ahí tenemos una desigualdad. También en presidentes nunca hemos tenido una mujer presidente. ¿Tendríamos que tener una cuota para garantizar que por lo menos el 50% de los presidentes en el futuro fueran mujeres? Lo que pasa que sería imposible establecer una cuota cuando es un cargo unipersonal. La cuota de representación, pues evidentemente habla de órganos Pero colegiados. Los diputados de distrito también son representaciones unipersonales, ¿no? Sí, nada más que las cuotas se establecen a nivel del total de las candidaturas de mayoría y en las listas de representación proporcional. Ahí ya en los cargos unipersonales, Sergio, pues yo les diría que evidentemente dependemos de la voluntad del elector, como también aún en los cargos de elección de diputados y de senadores, estamos hablando de las cuotas para el registro de candidaturas de los partidos políticos. La obligación va dirigida a los partidos políticos al registrar a sus candidatos. Hay países en donde se establecen algunas cuotas compensatorias cuando no se refleja el porcentaje de registro ya en la conformación después de la votación del órgano correspondiente. En este caso son cuotas para los partidos, Sergio. Y bueno, en el caso del pues avance que se ha tenido, ¿cómo debemos seguir adelante? ¿Se tiene que buscar, el objetivo debe ser construir la paridad? Sí, a mí y a varias mujeres a veces nos parece que se entiende como excesivo el que se esté avanzando hacia la paridad. Yo insisto que es la restitución de un derecho. Pero bueno, vayamos a lo positivo. México ha avanzado en gran medida, tanto en la administración pública, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y en el Judicial. Y me parece que vamos por buen rumbo. En el Ejecutivo ya se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo la transversalización de género, es decir, no habrá un espacio público de la planeación de la administración pública que no tenga también una visión de género. En el Legislativo, con la presencia de más de 30% de mujeres, 37 y 33 en diputados y en senadores respectivamente, también se ha avanzado en piezas legislativas muy importantes que reconocen los derechos de las mujeres, para erradicar la violencia, para buscar la igualdad, etcétera. Y en el Poder Judicial también se ha avanzado precisamente en proyectos de formación de operadores de justicia para juzgar con perspectiva de género. Me parece que México nuevamente se convierte en un país líder en el reconocimiento y tutela de los derechos humanos, en este caso los derechos políticos. No hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir en esa línea. María del Carmen Alanís, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como siempre es un placer hablar con usted. Al contrario, Sergio, el placer es mío y les agradezco a usted y a Lupita este espacio en el día en que conmemoramos o recordamos el 60 aniversario del voto de las mujeres. Gracias, magistrada. Buenos días.